¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Estamos nuevamente juntos en una clase bíblica y vamos a continuar estudiando el tema número 6 de esta guía que se llama Biblia Fácil, Daniel. Como siempre, debajo en la descripción te estoy dejando el link para que puedas descargar este material y te invito a que juntos, a través de la palabra de Dios, podamos entender un poquito más de lo que enseña justamente este libro para estos tiempos. Así que te invito a que antes de abrir las Santas Escrituras podamos buscar al Señor a través de la oración para que Él nos pueda iluminar y que podamos entender correctamente el mensaje o el tema de hoy. Así que te invito a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que podemos seguir estudiando tu palabra. Señor, humildemente te queremos implorar, te queremos suplicar que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar nuestra mente, que podamos entender el mensaje del día de hoy. Señor, gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar este tema que tiene por título La caída de Babilonia. Así que espero que hayan podido leer el capítulo 5 del libro de Daniel. Si no lo hicieron, te invito a que puedas poner pausa a este video y que leas el capítulo, que no es muy largo, y que después juntos comencemos a estudiar, si les parece bien. Pero bueno, vamos a avanzar rápidamente con este estudio. ¿Observó usted que la mayoría de los productos que compramos tienen cierto tiempo de validez? Es verdad, ¿no? Cada vez que compramos algo, nosotros vemos que tiene una fecha donde se vence la mercadería. Generalmente, antes de comprar algo, nos fijamos en la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento. Debemos tener esto cuidado para evitar comprar cosas que duran poco o alimentos que perjudicarán a nuestra salud. La Biblia dice que en la historia de las naciones, los imperios también tienen una fecha de vencimiento y que Dios es quien determina el tiempo que cada uno va a durar. En Daniel 2:21 encontramos que Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes. En la lección de hoy veremos parcialmente el cumplimiento del capítulo 2 del libro de Daniel, justamente la estatua de varios metales o materiales. Cuando comenzó, o mejor dicho, cuando el rey vio, dice que la cabeza era Babilonia, el rey Nabucodonosor. Así que después de eso venía otro material, que eran el pecho y los brazos de plata. Eso significa que iba a cambiar de imperio, que iba a pasar de los babilonios a los medos y persas. Por lo tanto, vamos a tomar la Biblia y vamos a comenzar el estudio. Y justamente vamos a ver el capítulo 5 sobre la caída de Babilonia. Un nuevo imperio se asoma y va a controlar todo el mundo conocido, todo lo que Babilonia, mejor dicho, había conquistado hasta ese entonces. Así que avancemos. Vamos a aprender juntos con respecto a este tema. Entonces, vamos a estudiar el capítulo 5. Así que, ¿quién era Belsasar y qué sucedió en el banquete que ofreció a los príncipes de Babilonia? Vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice así: Y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, estaba medio ya borracho, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Por lo tanto, ¿quién era Belsasar? Belsasar era el rey de Babilonia y mandó a traer los utensilios sagrados del templo de los judíos. Ahora, vamos a avanzar. La Gran Babilonia dominó el mundo por más de 60 años. Dentro de ese periodo fueron 43 los años que reinó, ahí está mal escrito, Nabucodonosor. Después de su muerte,
subió al trono Nabonido, también conocido como Labineto, yerno de Nabucodonosor, quien nombró como su corregente a su hijo, Belsasar, y fue durante el reinado de este monarca que ocurrieron los episodios descritos en el capítulo 5 del libro de Daniel. Interesante que el texto dice que el rey era justamente Belsasar, pero en realidad su padre era el rey. Lo que hizo el padre es que, bueno, no tengo ganas de dirigir Babilonia, me voy a ver las plantas, voy a escribir poesía y, bueno, tú, mi hijo, vas a encargarte de todo. Por lo tanto, vemos el motivo por el cual era él el rey de Babilonia. Su padre seguía vivo, pero no quería gobernar, por así decirlo. No le fueron bastante las orgías y la borrachera a Belsasar para deshonrar al Dios verdadero, sino que hizo traer los utensilios sagrados que fueron robados del templo de Jerusalén para beber en ellos. El historiador Flavio Josefo menciona que ni Nabucodonosor se atrevió a utilizar esos vasos, pero ahora su nieto Belsasar, dominado por el alcohol, tuvo la osadía de cometer esta blasfemia. Ni siquiera su padre ni su abuelo Nabucodonosor hicieron eso. Claro, Belsasar, borracho y exaltándose por lo que estaba sucediendo, mandó a traer los vasos. Ahora, déjenme decirles algo. La historia dice que estaban rodeados por los ejércitos del nuevo imperio que se asomaba, por los medos y persas. Y él, como estaba encerrado, tenían unas murallas extraordinarias, era imposible entrar. Tenían también provisión de alimento, plantaban y cosechaban dentro de la ciudad de Babilonia, tenían el río que pasaba por el medio de la ciudad, tenían agua, tenían comida, estaban seguros, vamos a comer y a beber y vamos a tener orgías, borracheras. O sea, era un libertinaje literalmente, cuando el ejército invasor estaba a las puertas, del otro lado del muro. Noten la soberbia que tenía. Avancemos. Pregunta número 2. ¿Qué sucedió mientras el rey y sus invitados se embriagaban y estaban festejando con los vasos sagrados? Vamos a leer los versículos 5 y 6. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre la escala de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Él estaba viendo cómo estaba escribiendo en la pared. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Esa expresión, se debilitaron sus lomos, es que estaba con tanto miedo, y nosotros lo diríamos con otras palabras, se estaba haciendo encima. Eso es lo que quiere decir, se debilitaron sus lomos. Y sus rodillas daban la una contra la otra. Noten que estaba temblando de miedo, estaba asustado. Por lo tanto, ¿qué sucedió mientras el rey y sus invitados se embriagaban? Apareció una mano que comenzó a escribir en la pared. Y eso fue algo sumamente extraordinario. Estamos en el medio de una fiesta y de golpe aparece una mano que empieza a escribir en la pared. Al mismo instante en que el rey Belsasar y sus súbditos bebían con los utensilios sagrados, Dios actuó para castigar al blasfemo rey. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano y escribían delante del candelabro sobre el yeso de la pared del palacio real. Y todos fueron presos del terror. Al no entender el significado de aquellas palabras, también esta vez el rey mandó a llamar a los sabios de la corte para que les dé la interpretación de lo que estaban viendo. La mano escribió algo y la escritura no se entendía. Ahora, pregunta número 3. ¿Cuál fue la actitud del rey delante de la escritura de la pared? Vamos a leer los versículos 7 al 9. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Interesante. ¿Se acuerdan por qué dice el tercer señor? Recuerden que él es el segundo, el rey Belsasar, porque su padre no estaba gobernando, pero seguía siendo el rey. ¿Se entiende? Era como el vice
presidente, por así decirlo, cuando un presidente sale de cualquier país, va a hacer alguna visita al exterior, el que queda manejando al país es justamente el vicepresidente. Y acá estaba pasando lo mismo, por eso le dice que será el tercer señor. Sigue diciendo, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrarle al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó, se asustó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos, es decir, no había nadie que podía interpretar lo que decían las escrituras. Entonces, sigue diciendo ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la actitud del rey delante de la pared, de la escritura en la pared? Mandó a llamar a todos los magos, astrólogos y adivinos para que le den la interpretación de la escritura. Eso es lo que acabamos de decir. Pensé que era la siguiente pregunta. Ahora, así como ocurrió en los capítulos 2 y 4 del libro de Daniel, los sabios de Babilonia fueron nuevamente convocados para revelar el misterio. Sin embargo, como en aquellas ocasiones, tampoco tuvieron éxito. Muchos siglos después, Cristo dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo, de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y la has revelado a los niños. Eso está en Lucas, capítulo 10, versículo 21. Otra vez, por tercera vez, intentan darle significado a lo que estaban viendo y no pudieron. Así que vamos a la cuarta pregunta en estos momentos. ¿Cuál fue el consejo de la reina ante la incapacidad de los sabios? Vamos a leer los versículos 10 al 12. Estamos en el capítulo 5 del libro de Daniel. La reina, por las palabras del rey y de los príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no se turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un nombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Por lo tanto, ¿cuál fue el consejo de la reina ante la incapacidad de los sabios? Mandó a llamar a Daniel. Dijo, llamen a Daniel, él va a dar la interpretación. La reina, llamada por el historiador Heródoto como Nitocris, conocida muy bien por los episodios en que su padre, Nabucodonosor, se había encontrado en su situación tal, por este consejo Belsasar que mandó a llamar ella dijo que mandaran a buscar a Daniel. El profeta se refiere a Nabucodonosor como padre de Belsasar. Interesante, noten que la madre le está diciendo, Daniel era conocido por tu padre Belsasar. Y uno se pregunta, ¿cómo es padres? ¿No era el abuelo? Sí, es una forma de decir. Vieron que los judíos dicen por Abraham que es su padre. Es una expresión que se utiliza. Por lo tanto, la palabra padre debe ser interpretada como antepasado, como el abuelo, como el punto más alto de la dinastía, como lo podemos ver en los otros pasajes de la Biblia. Y aparece en Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 11. Y ahora, miren lo que va a suceder. Daniel reprende al rey. Daniel viene, y ahora, ¿qué va a pasar? Antes de dar la interpretación al rey, Daniel lo reprende severamente. Al mencionar a Nabucodonosor, Daniel le recordó al rey cómo Dios le había concedido la realeza, la grandeza y la majestad y el esplendor. Todo eso está en el versículo 8 del capítulo 5. Dijo también que cuando Nabucodonosor, el abuelo de él, se endureció con su arrogancia y su corazón se enalteció, Dios lo destronó y fue expulsado delante de los hijos de los hombres, viviendo con los animales. Entonces dijo Daniel, pero tú, su hijo Belsasar, a pesar de que sabías todo esto, noten lo interesante, él conocía la historia, no has humillado tu corazón. Otra vez, orgullo en el corazón. Las historias del pasado debían haber impresionado su corazón y deberían haberlo llevado a adorar al verdadero Dios, así como sucedió con su abuelo, Nabucodonosor. Pero por el contrario,
dio lugar al pecado y al orgullo y prefirió seguir su propio camino. ¡Qué tremendo, Daniel! Reprende al mismo rey. Ahora, ¿cuál fue el pecado del rey Belsasar? Vamos a ver el versículo 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Noten lo interesante lo que está diciendo Daniel acá, antes de avanzar. Dice que él adoró a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben nada. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo! Que nos amonesta a adorar a cualquier imagen. ¿Por qué? No saben, no ven, no oyen, no saben nada. ¿Qué dice el primer mandamiento? No te harás imagen, escultura, estatua. Y noten lo que está diciendo acá Daniel, no debemos adorar, porque la Virgen María, una imagen, o el gauchito Gil, o cualquier otro semidios, cualquier santo, no escuchan, no ven nada. El gauchito Gil, estoy pensando en la Virgen María, San la Muerte, y bueno, y todos los demás, las demás imágenes que sabemos que hay. Debemos adorar directamente a Dios, porque esas imágenes no ven, no oyen, ni saben. Retomamos, hicimos una pequeña pausa. La pregunta era, ¿cuál fue el pecado del rey Belsasar? La soberbia. Su corazón se enorgulleció. Estaban rodeados por los ejércitos. Y él dice, no va a pasar nada, estamos bien, los muros son impenetrables, tenemos agua, tenemos comida. Así que, ¿qué problema? Vamos a beber y a comer porque estamos bien. Y para colmo, cuando se embriagó, mandó a traer los vasos sagrados. Noten algo interesante también. El tomar alcohol, a que nos lleva a cometer cosas que si estuviéramos en nuestro sano juicio nunca lo haríamos. Belsasar fue acusado de varios pecados: falta de humildad, blasfemia, idolatría, glotonería y otros. Y otros. Tuvo una excelente oportunidad, pero no la aprovechó. Al profanar los vasos sagrados del templo, Belsasar ultrapasó límites de la paciencia divina, es decir, pasó los límites de la paciencia divina y selló su propia suerte. Esta historia nos enseña que existe una línea invisible que no podemos cruzar sin sufrir las consecuencias. Dios dice esto, y tarde o temprano, si transgredimos los mandatos de Dios, vienen las consecuencias. 6. Pregunta 6. Daniel interpreta la Escritura. ¿Cuál era el significado de las Escrituras en la pared? Y justamente lo que se ve en la pared decía esto: Mene, Tekel, Uparsin o Pérez. Cualquiera de las dos interpretaciones, ahora vamos a ver qué significa eso. Así que avancemos. Vamos a leer los versículos 24 al 28. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Interesante eso. Por lo tanto, ¿cuál era el significado de las escrituras en la pared? Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Es decir, en realidad decía contó. ¿Sí? Y Daniel le da la interpretación de lo que significa contó. ¿Sí? Dios contó tu reino y ha puesto fin. Tekel significa pesado. Y Daniel le dice, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Uparsin o Pérez, a ver, la diferencia entre Uparsin y Pérez es que uno está en singular y el otro en plural. ¿Y qué significa?
roto, partido. Tu reino ha sido roto, tu reino ha sido partido, ¿sí? Eso significa, tu reino ha sido roto, es decir, partido y dado a los medos y a los persas. El historiador Flavio Josefo da una interpretación de cada expresión aramea con su significado. Interesante, Mene, número. Significa el número que Dios señaló para su reino, los cuales se estaban completando y lo estaba poquísimo tiempo de su vida. O sea, le quedaba poco tiempo. Tekel, peso, significa que había sido pesado en la justa balanza de Dios y por haber sido hallado falto su reino llegaba a su fin. Uparsino Pérez, fragmento o división, significaba que su reino sería fragmentado, dividido entre los medos y los persas. ¿Qué sucedió aquella misma noche con Belsasar? Es la pregunta número 7. Y tenemos que leer los versículos 30 al 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Qué interesante. El rey dice hasta la edad, tenía 62 años cuando tomó el trono que estaba antes el rey de Babilonia. Bueno, esto vamos. ¿Qué sucedió en aquella misma noche con Belsasar? Esa misma noche murió. Esto lo leímos. Bueno, avancemos. Pregunta número 8. Y tenemos varias preguntas en esta. A, B y C. Varias profecías señalaban la caída de Babilonia y la liberación del pueblo de Dios. Pregunta A. ¿Cuánto tiempo el pueblo de Dios sería esclavo en Babilonia? ¿Quién sería el libertador del pueblo de Dios? ¿Cuál sería la estrategia militar de Ciro para derrotar a Babilonia? Y vamos a buscar cada una de estas respuestas a estas preguntas. Vamos a la pregunta A. ¿Cuánto tiempo el pueblo de Dios sería esclavo en Babilonia? Tenemos que ir a Jeremías, capítulo 25, en los versículos 11 y 12. Vamos a ver cuánto tiempo iba a estar los judíos en Babilonia como cautivos. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Interesante, ¿cuánto tiempo iban a estar cautivos en Babilonia el pueblo judío? 70 años. B. ¿Quién sería el libertador del pueblo de Dios? Interesante. ¿Quién sería el que los iba a librar, los iba a sacar de Babilonia? Tenemos que ir a Isaías 45:1. Dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el rey que estaba justamente tomando Babilonia. Y esto fue escrito mucho tiempo antes. El cual tomé y por su mano derecha había de sujetar naciones delante de él y desatar lomos de sus reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. ¿Quién sería el libertador del pueblo de Dios? Ciro, el rey que estaba tomando Babilonia. ¿Cuál sería la estrategia militar de Ciro para derrotar Babilonia? ¿Se acuerdan ustedes que estaban rodeados, tenían agua, tenían comida, pero no podían entrar? Tenían unas murallas excelentes, no había forma de entrar. ¿Y qué hizo el rey Ciro? Miren lo que dice Isaías 44, 27 y 28. ¿Qué dice a las profundidades? Secaos y tus ríos haré cesar. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundada. Por lo tanto, ¿cuál sería la estrategia militar de Ciro para derrotar a Babilonia? Secaría el río Éufrates, que pasaba por el medio de la ciudad. Desvió el río, por lo tanto el caudal bajó y los ejércitos pudieron pasar por debajo de los muros. Tenían rejas que bajaban, no hasta el fondo del río, obviamente. Entonces, al desviar el agua, bajó el caudal y ellos pudieron pasar, y así fue tomado Babilonia en aquella noche. Y esto estaba profetizado por Isaías. Interesante, ¿no? Los profetas de Dios habían dado advertencia acerca de la caída de Babilonia, cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, cómo ha sido convertida Babilonia en un objeto de horror en medio de las naciones. Ante
el grito de que Babilonia ha sido tomada. La tierra se estremecerá y su griterío se oirá en todas las naciones, dice Jeremías 50, 23 y el versículo 46. Vamos a ver el paralelismo con el Apocalipsis. La caída de Babilonia, eso repercute en el libro de Apocalipsis, es decir, se menciona nuevamente. Por eso es importante estudiar toda la Biblia y sobre todo el libro de Daniel para poder entender el libro de Apocalipsis. Hay religiones que dicen, no, solamente el Nuevo Testamento. El Viejo, como es viejo, es malo. Ya no está más. Pero si yo quiero entender justamente el libro de Apocalipsis, necesito leer toda la Biblia, porque el libro de Apocalipsis es un resumen de toda la Biblia. Por eso es importante leer todas las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis también habla de una Babilonia que simboliza la confusión religiosa del tiempo del fin. El vino con el cual Babilonia embriaga a los habitantes de la tierra son sus falsas doctrinas. Y eso lo pueden leer ahí en todos los versículos que aparecen, que entorpecen la mente y la capacidad de discernir entre lo correcto y lo errado. Así como en el pasado, las aguas del río Éufrates fueron desviadas, así esta Babilonia mística también caerá. Y recuerden que las aguas en profecía simboliza gente, pueblos, muchedumbres. Mientras que el agua está circulando, el agua se mantiene, Babilonia no cae. Cuando las aguas descienden, Babilonia cae, porque pueden entrar por debajo justamente los muros. ¿Qué simboliza eso? Que este poder, Babilonia, cuando la gente retire su apoyo, pierde su poder. Ahora, seamos sinceros, los políticos, si no tienen el apoyo de los ciudadanos, de los votantes, ¿tienen algún poder? Ninguno. Si la gente no le da a los políticos esa facultad de que pueda delegar y tener poder, no pueden hacer nada. Sigue diciendo, entonces el camino estará preparado para los reyes que vienen del oriente, Cristo y sus ángeles. Ciro, en este caso, ejemplifica a Cristo y a la liberación de los judíos de la Babilonia antigua, que es una representación de la liberación del pueblo de Dios cuando finalmente se ha establecido el eterno reino de Cristo. Así que vemos claramente cómo hay un paralelismo entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Última pregunta. ¿Cuál es el último llamado de Dios a la humanidad? Interesante, y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Y otra voz del cielo que decía, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Ahora déjenme decirles algo, ese pueblo está en Babilonia. Y lo que se está refiriendo acá es que el último mensaje, este es el cuarto ángel, hay 3 ángeles, y después viene un cuarto ángel que representa el fuerte pregón. Representa el derramamiento del Espíritu Santo que se va a dar en el tiempo del fin, y el pueblo va a salir a predicar con el poder del Espíritu Santo, y el llamado es salir de Babilonia, es decir, salir de la confusión, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, ¿cuál es el último llamado de Dios a la humanidad? Debemos salir de Babilonia, debemos salir de la confusión, porque Babilonia significa confusión. Salir de Babilonia es alejarse de los errores y tradiciones que hoy se enseñan en muchas denominaciones religiosas y seguir únicamente la palabra de Dios. Jesús declaró, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y más aún, dijo el Señor Jesucristo, yo soy la verdad y la vida. Por lo tanto, algo interesante, acá el Señor Jesucristo nos amonesta a seguir la verdad, porque la verdad nos hará libres. Por eso vivimos en este mundo de confusión, en este mundo posmoderno, donde todo es relativo. Habrán escuchado ustedes que dicen, bueno, para vos eso es verdad, pero para mí no. La verdad es relativa, depende de cada persona. Pero eso no es así, la verdad es la verdad. Y si dice que conoceréis la verdad, eso significa que yo tengo que buscar la verdad. El problema es que el posmoderno, la cultura en que vivimos actualmente, como que nos pone un manto de tranquilidad. Bueno, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad y vivamos en paz. Pero no, la Biblia nos amonesta a buscar la verdad.
Y esa verdad es el Señor Jesucristo. Yo soy la verdad y la vida, dice. Ahora entonces yo tengo que ver a ver qué enseña la Biblia, cuál es la verdad con respecto al sábado, con respecto a las imágenes, con respecto a esto. Hay un montón de cosas que yo necesito saber y buscar en la palabra de Dios. Y la Biblia me va a decir, esto es la verdad. Ahora, cuando la verdad se confronta y nos muestra que, bueno, yo estaba equivocado, debo aceptar y decir, bueno, estaba equivocado. Pero muchos, al encontrar la verdad con respecto al sábado, simplemente se cierran y dicen, no, bueno, yo no puedo, eso era para los judíos. Es verdad que la Biblia dice sábado, pero eso fue cambiado, pero, a ver, pensemos, razonemos un segundito. Si la ley fue clavada en la cruz, los 10 mandamientos, cuando el Señor Jesucristo murió, y nosotros estamos libres de guardar la ley, entonces yo puedo matar, puedo robar, total, los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Y ustedes me dirían, no, eso no se puede. Automáticamente, ustedes me dicen que está mal matar, robar. ¿Y de dónde sale que no podemos matar ni robar? De los 10 mandamientos. Punto número 2. Si los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, ¿por qué el apóstol Juan, 70 años después que el Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, aproximadamente 70 años después, cuando se escribió el libro de Apocalipsis, él dice que debemos guardar los mandamientos? No tendría que haber escrito eso. ¿Se entiende? 70 años después, si la ley fue clavada en la cruz, él no tenía que haber dicho, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No tendría que haber mencionado si la ley fue clavada 70 años atrás. Noten que, en realidad, no fueron clavados. La ley sigue vigente actualmente. Pero bueno, eso es otra historia que lo vamos a ver más adelante. Vamos a repasar todo lo que vimos en estos momentos. Pregunta número 1. ¿Quién era Belsasar y qué sucedió con el banquete que ofreció a los príncipes de Babilonia? Él al rey de Babilonia, recuerden, el subrey sería el príncipe que estaba gobernando porque su padre se había ido, y mandó a traer los utensilios sagrados del templo de los judíos. ¿Qué sucedió mientras el rey y sus invitados se embriagaban? Apareció una mano que comenzó a escribir en la pared. ¿Cuál fue la actitud del rey delante de la escritura de la pared? Mandó a llamar a todos los magos, astrólogos y adivinos para que le den la interpretación de la escritura. ¿Cuál fue el consejo de la reina ante la incapacidad de los sabios? Que llamaran a Daniel, dijo. Llamen a Daniel porque él justamente pudo revelar, interpretar lo que hace muchos años atrás había hecho con tu abuelo. ¿Cuál fue el pecado de Belsasar? La soberbia, el orgullo. El mismo orgullo que Satanás tuvo en el cielo. En realidad de Lucifer, después se transformó en Satanás. Vamos a ver la interpretación de la escritura. ¿Cuál es el significado de las escrituras en la pared? En las paredes se escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin, o Pérez. Dice, Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. Uparsin, o Pérez, tu reino ha sido roto, partido, y dado a los medos y a los persas. Eso significa Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué sucedió aquella misma noche con Belsasar? Esa misma noche murió. 8. Y ahí tenemos varias cosas son 3 cosas que debemos identificar. Varias profecías señalaban la caída de Babilonia y la liberación del pueblo de Dios. Por lo tanto, A. ¿Cuánto tiempo el pueblo de Dios sería esclavo en Babilonia? 70 años. ¿Quién sería el libertador del pueblo de Dios? El rey Ciro. ¿Cuál sería la estrategia militar de Ciro para derrotar a Babilonia? Secaría el río Éufrates, y eso es lo que hizo justamente. Y pregunta número 9, ¿cuál es el último llamado de Dios a la humanidad? A salir de Babilonia, a salir de la confusión. Ha llegado el momento de tomar la decisión. Por lo tanto, hoy es el momento de empezar a tomar decisiones trascendentales. Dice, después de estudiar acerca de la caída de Babilonia y después de haber descubierto todo el simbolismo que ella representa, deseo tomar las siguientes decisiones. Por lo tanto, vamos a tomar estas decisiones. 1. Confiar plenamente en las Escrituras, pues las profecías se cumplieron con exactitud. Por lo tanto, hoy el Señor nos invita a confiar
plenamente en la Biblia, en la palabra de Dios y sobre todo en las profecías, porque las profecías es como una luz que nos alumbra y nos muestra lo que va a suceder más adelante. 2. Estudiar con oración y fervor todas las enseñanzas de la palabra de Dios para ser embriagado con el vino, para no ser, embriagado con el vino de Babilonia. Por lo tanto, hoy también no solamente nos llama a confiar en la Biblia y confiar en las profecías, sino que también nos llama que estudiemos la Biblia con oración, con fervor, para no estar embriagado con el vino de Babilonia. Y punto número 3, debemos buscar sabiduría y gracia del cielo para compartir con otros las verdades que hoy estoy aprendiendo. ¿Te gustaría compartir a tus amigos, tus familiares, todas estas lecciones que estamos estudiando? Te invito a que hoy puedas compartir. Hoy es sumamente fácil y sencillo enviar el link y con eso podemos avanzar mucho. Pero no solamente eso, nos está llamando a que nosotros testifiquemos personalmente, que mostremos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo el Señor ha transformado mi corazón, cómo ha transformado mi mente. Hoy el Señor nos invita a buscar a Cristo para que nos dé sabiduría y que compartamos todas estas verdades con todas aquellas personas que amamos. Por lo tanto, hoy nos invita a confiar en las Escrituras, a estudiar con oración justamente la Biblia, a que confiemos en las profecías y que busquemos al Señor para que nos dé sabiduría y entendimiento para compartir estas verdades que estamos aprendiendo a todas aquellas personas que amamos. En la próxima clase vamos a estudiar un tema fascinante, es el capítulo número 6, y tiene por título En la cueva de los leones. Así que te invito a que te puedas conectar en la siguiente clase para estudiar este tema y también te invito a que puedas leer el capítulo 6 del libro de Daniel. Así cuando comencemos a estudiar este capítulo ya ustedes saben de qué estamos hablando. Como siempre, voy a seguir orando por ustedes para que el Señor los pueda bendecir, para que vayan tomando decisiones que puedan cambiar mi vida y que puedan tomar esta decisión que es trascendental. Aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero al mismo tiempo dar el paso del bautismo para poder ser parte de este movimiento mundial y poder predicar el pronto regreso del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús les bendiga y te espero en la próxima clase con un nuevo tema.